Mi nombre es Jackie Siles y soy la directora interina del el equipo de Derechos Humanos y Conservación de la UICN. Durante muchos años he estado trabajando para la integración de la perspectiva de género en iniciativas políticas en el sector ambiental. Es importante porque primero tenemos que entender que, qué es lo que estamos hablando cuando decimos género. Y aquí tenemos que pensar que cuando estamos hablando sobre este término, lo que significa es que nos referimos a cómo en una sociedad se construye esa idea de qué es ser hombre y qué es ser mujer, ¿verdad? Qué es lo femenino y lo masculino, y que por lo tanto en la sociedad en la que vivimos aprendemos esos roles, esos comportamientos que son aceptados, que cambian a través del tiempo y esos roles de género también nos permiten ver cómo nos relacionamos entre nosotros, pero también con los recursos naturales. Entonces, aprendemos también cuando analizamos el tema de género, de que no es lo mismo, no se le da el mismo valor en las sociedades a las mujeres y a los hombres, y ese valor también determina pues, las posibilidades y las oportunidades que usted tenga. Entonces, cuando tienes eso ya entendido, entonces puedes irte a la parte de conservación y uso sostenible de los recursos y empezar a ver cómo esos roles, esas acciones que se supone tienes que hacer, eh, también se relacionan con las oportunidades y las posibilidades que tengas para relacionarte con los recursos. Entonces, empezás a ver de que hombres y mujeres, por esas condiciones de género establecidos en cada sociedad, se les permite cierto uso, cierto acceso, algunos más que otros, y realmente eso es muy importante porque empezamos a ver cómo realmente las personas se relacionan con los recursos naturales y cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades. ¿Cuáles son esos aprendizajes que tienen porque tienen una vinculación específica con los recursos y cómo esos aprendizajes, esos saberes diferenciados que hombres y mujeres tienen son realmente importantes para hacer un buen uso y conservación de los recursos y que también por esas diferentes posibilidades que tienen pueden de manera diferenciada aportar? En la UICN y en el equipo de Derechos Humanos y Conservación trabajamos el tema de género en diferentes ámbitos. Un principal, bueno, uno de los principales ámbitos que tenemos es el de los proyectos vinculados con el tema ambiental, porque somos una organización ambientalista. Entonces, en estos proyectos tenemos proyectos que son específicamente implementados para promover la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. Les puedo dar un ejemplo. En este momento nosotros estamos desarrollando una iniciativa que se llama Fomentando la Equidad de Género en el Medio Ambiente. Por sus siglas en inglés le llamamos AGENT. Y aquí básicamente lo que hacemos es que con apoyo de la cooperación internacional de los Estados Unidos, empezamos a ver cuáles son esos vacíos de información o de conocimiento que existen entre el tema de género y ambiente. Y con eso lo que hacemos es generar evidencias, hacer un caso para que esos elementos de género que no se conocen y que a través de nuestra investigación las podemos visibilizar y resaltar, puedan ser tomados por los proyectos y los programas. Y a la par de eso, generamos asistencia técnica. Nosotros desarrollamos bajo Agent un documento que trabaja el tema de género y pesquerías
Y con la información que obtuvimos en este documento, más el desarrollo de una herramienta de análisis de género que hicimos, nos pudimos ir a un proyecto financiado por USAID, implementado por UICN en zonas transfronterizas en la región centroamericana, donde inclusive tenemos territorios indígenas, y pudimos, con la información del documento de pesquerías y la herramienta, generar un análisis de género, generar un plan de acción de género en el proyecto, establecer cuáles son las áreas o las líneas estratégicas que necesitamos para empoderar y fortalecer a las mujeres en elementos o acciones vinculadas con la gobernanza, con el biocomercio, con la conservación de los recursos marinos costeros, con el tema de monitoreo, ¿verdad? Y entonces, todo eso ha ayudado a que el proyecto tenga mejores resultados y que sea pues más sostenible. Nosotros hemos tratado con este tipo de iniciativas, no solo generar manuales que ayudan a trabajar el tema de la violencia desde una organización ambiental que no es tradicionalmente hecho, y también hemos empezado a trabajar el tema de las masculinidades para trabajar con los hombres para que reflexionen sobre la construcción de su masculinidad y tratar de empezar a eliminar esos elementos tóxicos que hacen que no puedan tener relaciones equitativas con otros miembros de las comunidades o inclusive de sus parejas. Y también trabajamos el tema, solo para finalmente dar otro ejemplo, trabajamos el tema a nivel de políticas, lo hacemos a nivel de las convenciones, de las tres convenciones de Río, la diversidad, la de cambio climático y de certificación. Ahí apoyamos pues, todo lo que tiene que ver con la implementación de sus planes de acciones, pero también nos vamos a los países y apoyamos a los países a que implementen sus acciones, ya sea en el desarrollo de estrategias de biodiversidad o en sus políticas. Nosotros implementamos una metodología que se llama eh, planes de acción de género en cambio climático, que les ayuda a los países a tener acciones climáticas género responsivas, lo que hace que o abogamos de que eso hace que sus actividades sean más sostenibles y que contribuyan a reducir las inequidades. Yo diría que lo principal es tener una buena visión del contexto en el cual vamos a desarrollar la política o implementar el proyecto. Entonces aquí yo creo que el elemento fundamental es tener o hacer un buen análisis de género. Nosotros, por ejemplo, en UICN, porque tenemos no solo el mandato de nuestra política de equidad de género y empoderamiento de las mujeres, pero también porque creemos fuertemente que como organización podemos promover la igualdad y la equidad en el sector ambiental y principalmente en los proyectos que desarrollamos, tenemos el mandato de que es importante y necesario hacer un análisis de género para que podamos tener esa visión del contexto y que podamos informar los diferentes análisis que hacemos, ya sea para los proyectos o para la implementación del ciclo de las políticas. Entonces, si tenemos un buen análisis de género que nos brinde recomendaciones, ideas, entonces podemos tomar esas ideas y ver de otra manera, por ejemplo, la teoría de cambio o podemos empezar a ver cuáles son los indicadores de género que podríamos realizar o qué tipo de segregación de la información necesitamos. Eh, y esto lo digo pensando en cómo podemos transversalizar el enfoque de género en el ciclo del proyecto y las políticas, porque siempre hay puntos de entrada, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que si no hacemos un análisis de género al inicio, pues no lo vamos a poder hacer.
y realmente un análisis de género se puede hacer en cualquier momento que estemos implementando el proyecto, porque siempre va a ser un ejercicio importante que va a brindar información relevante. Entonces, yo creo que es muy importante tener ese tipo de información. Y lo otro que yo creo que también y que enfrentamos cuando estamos mucho trabajando en el sector ambiental es que carecemos de información desagregada. Entonces, tenemos que empezar a generar esa información y esa información la podemos generar a partir de los proyectos que hagamos o de los programas que se establezcan y que realmente pues ayude a visibilizar el trabajo generalmente de las mujeres, inclusive de otros grupos, porque también podemos tener un enfoque intersectorial, ¿verdad? En lo que hacemos. Recordemos que el género es solo una de las expresiones que como personas en nuestra sociedad tenemos, que hay otros elementos, otras categorías de análisis como la edad, la etnicidad, que son importantes, especialmente en nuestra región de Latinoamérica, donde tenemos una diversidad humana tan hermosa y que pues necesitamos integrar a todas las personas, no podemos dejar nadie afuera en los procesos que tenemos, ya sea vinculados con proyectos o con políticas. Ahorita con los procesos que hay de actualización de las consideraciones determinadas nacionales, se abre mucho la posibilidad a que el tema de género sea incorporado tanto en el contenido de los documentos, pero también en los procesos de cómo se genera este tipo de, de consideraciones. Entonces, yo veo desde el punto de vista de cambio climático, esos procesos son relevantes y que se hacen a nivel de cada país en la región y que definitivamente por los compromisos que tienen nuestros gobiernos con relación a la convención es una posibilidad muy importante. Estamos también con el proceso de la conversión de diversidad biológica, donde se está planteando pues cuál va a ser el nuevo marco con el cual eh, esta convención va a trabajar en los de aquí al 2030 y al 2050. Entonces, esa otro marco internacional que tiene que bajar también a los países va a generar un sinnúmero de acciones que van a permitir que empecemos a trabajar, por ejemplo, las estrategias nacionales de biodiversidad que necesitan ser actualizadas y cualquier otro elemento vinculado con esta convención. Yo creo que también la implementación de las convenciones o de proyectos que hagamos en el tema ambiental, necesitamos recolectar información, necesitamos recolectar evidencia y la evidencia se genera cuando tenemos buenos indicadores que permiten ver cómo las políticas y los proyectos están reduciendo esas brechas. Entonces, yo creo que hay una oportunidad en la región para empezar a trabajar el tema de indicadores, cómo hacemos que nuestras organizaciones de estadística empiecen a ver cuáles son esos indicadores que vinculan a ambos temas y cómo esa información realmente puede ser utilizada por las personas tomadoras de decisiones para hacer políticas que beneficien a todas las personas por igual. Y yo creo que, bueno, existen estas posibilidades, pero también podemos generar nosotras posibilidades, organizaciones como la UICN y otras organizaciones que trabajamos fuertemente en el tema ambiental, podemos generar redes de aprendizaje, comunidades de conocimiento y empezar a generar esa evidencia, a construir esos estudios de caso que realmente nos digan y nos brinden datos que muestren que en el sector ambiental podemos
protegerlo, hacer un buen uso, pero sobre todo que es una manera también de promover la igualdad y la equidad entre las personas. Yo pienso que empezar a que se entienda en el sector ambiental que el tema de la violencia de género hay que retomarlo, hay que empezar a ver cómo podemos eh, trabajarlo. Yo creo que sería muy importante. Y aunado a esto, yo creo que el reconocimiento del trabajo reproductivo de las mujeres y cómo ese trabajo reproductivo ayuda a mantener la conservación, creo que también es algo que debemos visibilizar. Lo que les diría es que continúen su trabajo promoviendo la equidad de género en su quehacer, porque su trabajo va a contribuir a que mujeres y niñas tengan más oportunidades y tengan la posibilidad de salir de la pobreza y contribuir de mejor manera a la conservación.